Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraín, muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares para que juntos realicemos nuestro programa número 21 de este año, donde celebraremos junto a nuestros queridos amigos 1000 años de Dinaye Yiddish Show. 1000 años. 1000 años de vida judía en Ashkenaz, pero 1000 programas de Dinaye Yiddish Show. Oh. Es un festejo. 1000 años, 1000 programas. Sergio, Agit Morgen. Agit Morgen, Faray Halemen, feliz de estar acá, feliz de estar con las bellezas que tenemos. Fíjense las chicas que tenemos. No hablo ni de Luca ni de Itzik, por supuesto, entre nosotros de Abraham tampoco, y de mí menos. Pero muy contento de estar con todos ustedes. Itzik, ¿qué pasa en Israel? ¿Cómo andamos? Estamos medios preocupados por el tema del corona, después les voy a contar, pero me adhiero a la felicidad de Sergio. Sof, Zeitmen, Apur, Sheine, Peinimer en la... No tengo nada contra usted, pero Sof. Lucas, feliz día del locutor. Para mí especialmente, ¿no? Que tengo este manejo de la voz tan excesivo, que podría estar en ISER. Me llaman de ISER para darme el título sin cursar. No, good morning, yo tengo un saludo personal, saludo para mis queridísimas amigas Wanda y Mati, que son amigos del Ivo y oyentes de la radio y que acaban de tener a su hijo Alei Vale. Oh, Inagitershu. Y vamos a presentar, como ustedes ya vinieron anunciando, a las bellas caras, a Shane Punem, de haber asociado, hubiese puesto una canción de Al Johnson, Shainer Punem. La voy a buscar, está en mi archivo, y dedicados a Silvia y a Judith, a quienes presentamos con mucho cariño y alegría. ¿Qué tal, Silvia? Micrófono. Hola, good morning, a gute Woche. Y a Judith Elkes. Hola, buen día a todos, a good morning, Sholem Aleichem Halemen, y bienvenidos a todos. Así es. Y tenemos Retenish. Tendremos. Y tenemos claro que tenemos WhatsApp. Retenish. Y tenemos nuestro WhatsApp para que escriban el Retenish. También tenemos nuestro Shmueskestel en el Facebook. God soll mir helfen. Nuestro WhatsApp 54 911 37702728, Farshrap 37702728, solo mensajes, no llamar. Y vamos a un tango argentino que se difundió en los teatros yiddish del mundo. El que canta pasó muchas temporadas en Buenos Aires y en el interior del país. Circuló esta canción
en muchísimas presentaciones. Enamorado del tango, iba a escuchar tango y tango polaco cuando durante la guerra el autor de los tangos polacos más famosos, Jerzy Petersburski, recaló en Buenos Aires. Algún día le vamos a dedicar un segmento del programa. Y a la calle Paraguay Maipú, donde iban a tomar un schnapps y a escuchar tangos, el que canta este tangazo compuso esta parodia. Vamos a ver quién canta nuestro adiós, muchachos, el Retenich de hoy, 4 de julio, Día de la Independencia Americana, y también le dedicamos el programa a nuestros oyentes de los Estados Unidos. Adelante. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, ihr macht mir heim du a despedida. Du siehst mein letzter Jonte, wie ich war euch soltero, me geht a tel machen für noch a caballero. Adiós muchachos, ich gewähren a marido, ay que desgracia, mi Dios querido. Ihr siehst im Freizig in der Stück meine Tränen, verwusst kommt mir a Samin Sof. Gelebt wie in Ganeden, geflirte wird mit Mäden, gibt mir a Schatchen reden, a Schieder tritt mit ab. Ich hab sucht am Mädel, sie schön im Nebel, redonde wie a Knädel, in hat mir verdreht im Kopf. Gesehen sich mit der Kalle, mit Mechetun im Male, in Freck hat neuem sie gegräht, gemacht aber geschworen, verloren, geboren, reingedreht. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, ihr macht mir heim du a despedida. Das ist mein letzter Jonte, ich war euch soltero, me geht a tel machen für noch a caballero. Adiós muchachos, ist a Sof zu meine Jungen, ist der Schlemassel mit mir verfuhren, gibt mir zu trinken, ich will vergessen meine Zures. Verwusst kommt mir a Samin Sof. Ich will schon mehr nicht gehen, mit euch in die Caféen, bis du sich herumdrehen, in Team, was mir gefällt, aus Pokerin, aus Dado, Verrat, Casado, mein Weib wird im Mercado, schön ausgeben mein Geld, ich will gehen mit ihr spazieren, und sie wird mir diktieren, den Pol will ich lustrieren, in muchas cosas más, die Kinder schlufen legen, sie geben Segen, Pañales unterlegen, wenn sie werden nass. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, ihr macht mir heim du a despedida. Du siehst mein letztes Simche, ich war euch soltero, me geht a tel machen für noch a caballero. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, ihr fuhr de vuelta y ich geida, se terminaron para mí alle milongas, Liebster liegen eingelegt. Bien. Hasta que vuelva Abraham. Más fácil que saber que el 4 de julio es la independencia de Estados Unidos y no la americana, como dijo alguien por ahí. Sí. Son tan pobres que ni nombre tienen. No tienen nombre. Ahora, la Haganá, y en forma ilegal, porque tenía prohibido por los ingleses fabricar armas y municiones, había creado cerca de Rehovot, en una moshavá, una fábrica clandestina de balas. Y le puso el sello Made in USA, USA. ¿Por qué?
pensaron que falsificaban material de los Estados Unidos de América, no. El que la fabricaba era un yiddish parlante que le puso Made in USA, Unser Stickel Arbeit. Es conocido, ¿no, Itzik, esto? Sí, es más, hasta el día de hoy hay paseos organizados para ir a visitar la fábrica, que está en la maquinaria, está todo igual. Está igual donde se ponían la luz infrarroja porque decían que iban a trabajar al campo. Y como no trabajaban para parecer quemado, había un científico alemán que había hecho una infrarroja. Y en los sótanos se tostaban. Eso es el Yiddisher Kopf. A Yiddisher Kopf. Así que unser Stickel Arbeit. Itzik, ¿vos estuviste en el Yiddish Tisch? No, yo no, porque mi mamá no me deja escuchar esas cosas que hablan ustedes a esa hora. ¿Y quién estuvo? No, Judith, ¿qué pasó en el Tisch? Y el Tisch es genial, Abraham, es genial, porque vos no sabés, pero empieza por WhatsApp, desde el lunes o martes empiezan. ¿Alguien tiene el link para el Yiddish Tisch? ¿Alguien tiene el link para el Yiddish Tisch? Y es un michigás que la gente quiere estar y hacemos todos muy bien en estar en el Yiddish Tisch. Que este miércoles que pasó fue sexo, erotismo, en la ley judía, en la literatura. Fue una maravilla, estuvo precioso. Te voy a decir algo personal, ¿no? Porque desde que estoy estudiando Yiddish así en forma regular, me resulta 100% necesario participar del Yiddish Tisch, porque es toda la hora con un tema en particular, todo en Yiddish, y ver la participación de la gente también es muy lindo. Pero dentro del Yiddish Tisch, bueno, que esto que estoy contando, ¿no? tan enriquecedor, vamos a ponerle varias fichas a Sergio Lehrer y a Ada Greenbaum, que cantaron Margarit Kelech, como no podía faltar esa canción, porque es la canción para ese tema. Así que, mi querido Lehrer Sergio, felicitaciones, y a Ada también, por supuesto. Muy lindo dúo. Muchas gracias, fue un placer muy grande Hay que estar hacer en el un dúo por Yiddish Zoom, ¿eh? Sí. Cantar por Zoom Mirob Najes und mi vet noch Najes, Fensei. Vamos a usarlo. Silvia, ¿cómo anda el seminario? Bueno, ya estamos a poquitos días del inicio del seminario. Esta semana ya empieza la previa, que es el taller de lectoescritura, y bueno, esto empieza el lunes a las 9 de la mañana, bien tempraneros, para poder, para que la mayor parte de las personas puedan cursar. Y ya en una semana, el 12, empieza el seminario. Así que quienes todavía no recibieron comunicación, si se inscribieron, si todavía les queda alguna duda, es el momento para escribir, porque nos queda exactamente una semana. Nos vamos a estar ocupando. Sí. Nos vamos a estar ocupando de responder todas las dudas, todos los comentarios durante esta semana, para que nadie se quede sin cursar. Pero es posible que los inscriptos reciban llamados de una voz masculina. No es posible. No, si alguien recibió algún llamado, solamente nos estamos comunicando por WhatsApp, si nos dejaron el WhatsApp, y por mail. Y en principio las personas que podríamos llegar a comunicarnos somos yo, Silvia, Judith, y por WhatsApp o por mail puede ser Daniela, que nos está ayudando con la parte organizativa del seminario, pero nos quedamos un poco preocupados con ese tema, pero no, si hubo un llamado que no es de ninguna de nosotras, entonces no fue por parte de Ivo.
Y tampoco solicitamos vía telefónica ningún sponsoreo de ninguna actividad del libro. No, de ninguna clase, Exactamente. bajo ningún punto Nada. de vista. Sí, Itzik. Quería preguntarle a las chicas, yo me olvidé de anotarme, ¿todavía puedo anotarme? Yo estoy caput. Están No, los cupos. en principio, para el curso inicial no quedan más lugares. Para empezar de cero no quedan más lugares. Para los cursos avanzados quedan algunos poquitos lugares. Así que si hay alguien que todavía está interesado, puede anotarse en lista de espera, porque bueno, como no sabemos bien cuántas personas, si hay alguien que ya se inscribió antes, sí los invitamos a que se inscriban en el formulario y apenas recibamos la inscripción nos vamos a comunicar ya para confirmarles si hay lista de espera o si a lo mejor también alguien por alguna razón se baja del seminario y se desocupa un lugar, ahí nos comunicamos y les avisamos. Ya vamos a seguir hablando del seminario, pero ¿hay alguna actividad la semana que se inicia pronto? ¿Hay alguna actividad? No del seminario. No, ¿Cuento del ahora o seminario cuento hablamos después. Ah, bueno, entonces cuento ahora. Vieron que el primer miércoles de cada mes es el Tame It Leader. Y ese miércoles siempre vamos de paseo a algún otro país. Itzik, un miércoles del TEI, a vos que no te dejan quedarte hasta tarde, es una hora, Itzik, a ver si, te levantás una hora más tarde al día siguiente, todo solucionado. Pero si es para cantar, me van a dejar. Exacto, es para cantar y conocer. Entonces, este miércoles 7 de julio a las 7 de la tarde es el Tame It Leader y nos vamos a Inglaterra. Y en Inglaterra nos vamos a encontrar primero con Vivi Lag, que es historiadora, investigadora y me animaría a decir que dentro de Inglaterra y en el mundo yiddish en general es de las historiadoras e investigadoras de yiddish más importantes que tenemos actualmente y lo que va a explicar, lo que va a contar y cantar el día miércoles es acerca del Music Hall Yiddish en Londres. Muy interesante. Ella va a estar presente. Mirá, ahí tenés, Itzik. Los que viven en Inglaterra, que también es bastante tarde, van a estar presentes el miércoles. Va a estar Vivi Lag. Y van a estar, hay una pareja que son oriundos de México, son nacidos en México, Arturo y Tamara, que es un matrimonio, una pareja muy joven que están viviendo hace varios años en Inglaterra y nos van a contar la historia del Yiddish en Inglaterra, la vinculación del Yiddish en Inglaterra, pero además la actualidad, porque esto también lo sabe muy bien Sergio Lehrer, el movimiento que hay actualmente del Yiddish en Inglaterra es muy importante. Entonces, ellos también van a estar ese miércoles en forma o vivo, contando estas historias. Y bueno, y después el equipo de siempre, con Alejandra Charny, Fable Levington, Yasmín Garfunkel, Diego Uberman, y yo que vamos a estar contando curiosidades, cantando canciones que tienen que ver con Inglaterra, pero fundamentalmente con el Yiddish en Inglaterra. Así que no lo pueden perder. Itzik, Maja Siestale, Japadriml y estar presente. Hablamos de Argentina, hablamos de Inglaterra, no puede faltar Galicia en nuestro programa. ¿El nombre Chaim Kandel les dice algo? Chaim Kandel, llamado en los círculos musicales de los Estados Unidos Harry Kandel, así se lo conocía, un gran clarinetista y músico, subdirector de una orquesta famosísima en los Estados Unidos
a principios del siglo XX. Todos conocen la marcha que usaba Radio Colonia para dar la última noticia. Es una canción, Franjas y Estrellas, de un Philip de Sousa, el compositor de las marchas americanas más famosas. Se acerca, hoy es 4 de julio, hay que mencionar algo de los Estados Unidos. Pero, ¿saben quién era el subdirector del musical de Philip de Sousa, una de las grandes bandas americanas? Harry Kandel. Y Harry Kandel además fue un investigador y grabó música judía. Él grabó a Lebedike Honge. Honge es un baile típico de Moldavia que nosotros bailábamos in der Alte Reim. Y vamos a escuchar por el subdirector de John Phillips de Sousa, Harry Kandel, a Lebedike Honge. Y estoy seguro que no vamos a poder dejar de bailar. Vamos, Lucas, y después volvemos al seminario. Bueno,
Judith, vamos a seguir con el tema del seminario. La audiencia nos conoce de la radio seguramente, pero bueno, no sé si saben que Judith es la responsable de desarrollo institucional en IVO y es la productora del seminario que hacemos en conjunto con la UNTREF. Y Judith tiene a cargo la organización de las actividades extracurriculares. Entonces, queríamos pedirte, Judith, que nos cuentes detalles, qué son estas actividades extracurriculares del seminario, para quién están pensadas, cómo están organizadas. Bueno, ya es la tercera vez que hacemos las actividades extracurriculares, pero está bueno que la gente sepa, primero y principal, que aunque no estén inscriptos en el seminario, toda persona que quiera participar de estas actividades extracurriculares lo va a poder hacer. De hecho, van a ser por Facebook, ¿sí? Entonces no va a hacer falta inscribirse y van a suceder todos los miércoles durante el seminario, o sea, el miércoles 14, 21 y 28 de julio a las 19 horas. ¿Por qué ese día y ese horario? Porque son las actividades de IVO. Los miércoles son actividades de IVO, entonces vamos a enfocar durante el seminario esos tres programas. ¿De qué se tratan? Cada programa de cada semana está enfocado en el tema de cultura que se desarrolla esa semana, ¿sí? Entonces, la primera semana es Voces desde el Archivo. Entonces, el miércoles 14 de eso se va a tratar. Hay un título, yo voy a nombrar los títulos y si alguien me quiere preguntar algo, voy a ir respondiendo por cada cosa, ¿sí? El miércoles 14 es el Club de Nietas y Nietos, que somos un grupo de personas que en algún momento decidimos llevar las obras de nuestros abuelos a publicar de alguna manera, por un libro, por un concierto, por distintas cosas, y bueno, y tuvimos que recurrir a los archivos para poder realizar esa obra propia. La segunda semana es la semana musical, ¿sí? Bueno, ustedes, los que tengan el programa van a ver de qué se trata, quiénes son los que llevan adelante la semana de cultura basada en lo musical, y nosotros el miércoles 21, el miércoles 21 a las 19 horas, dos docentes, doctoras en educación de la Universidad Católica de Río de Janeiro van a mostrar la investigación que ellas hicieron acerca de la infancia y el Yiddish, ¿sí? Desde un lugar, una clase, un curso que hay en un departamento, mejor dicho, dentro de la Facultad Católica de Río de Janeiro, que se llama Vivir con Yiddish. Y ellas van a mostrar esa investigación con niños, en la infancia y las canciones de infancia como resistencia también. Es muy interesante. Y la tercera semana, el 28 de julio, Oscar Hermes, que es un alumno de IVO, que es, entre otras cosas, también es profesor de gastronomía, nos va a contar de qué se trataban y qué son las recetas de fantasía que se crearon durante la Shoah. ¿Por qué? Porque esa semana es la semana en la que vamos a encarar la cultura desde la Shoah, desde la resistencia. Y las recetas de fantasía fueron un modo de resistencia, las va a contar y además va a ser un postre, va a hacer una receta en público. Judith, ¿cómo hacemos para participar
Vos dijiste que va a ser en Facebook, va a ser una transmisión en vivo, ¿no es cierto? Por Facebook. Es una transmisión en vivo por Facebook. Por lo tanto, si bien la gente no se va a tener que anotar, a ver, van a ir recibiendo, por ejemplo, ese es el primer flyer del primer miércoles. Cada semana van a recibir por Facebook o por mail una previa para recordar. Y lo interesante siempre de las clases extracurriculares es que se unen las personas del seminario con las personas que por algún motivo no participan del seminario. Y sí, Abraham. Así como escuchan Dinaye Yiddish Yeshu en el Facebook de Fundación Ivo, van a poder ingresar los miércoles y ver en directo las actividades extracurriculares. Exacto, es una vivencia muy interesante porque si bien la gente que está los estudiantes del seminario participan, bueno, porque están en el seminario, hay este encuentro con la gente que no está se hace muy lindo porque, bueno, porque pueden participar activamente, porque al estar en Facebook pueden preguntar, van a poder preguntar, van a poder, si llega a haber tiempo, van a poder contar alguna experiencia personal. Así que, bueno, está todo el público invitado a participar de estas clases. ¿En qué idioma van a ser los talleres extracurriculares? 100% en español. Gracias, Abraham. 100% en español. Porque tenemos muchísimos oyentes que no entienden español, que a partir de las 12, cuando empezamos el programa, nos preguntan, "Nu, verstehe gar nicht, wenn ich mirona Fiddish". Señores, el programa de la Yiddish Yeshu, los primeros 50 minutos aproximadamente es en español, después seguimos todo en Yiddish. Pero las actividades extracurriculares van a ser totalmente en español. Así es, porque bueno, no nos olvidemos, si bien hay un grupo de gente que solo habla en inglés y que participa del seminario, el seminario está enfocado a hispanoparlantes. Entonces, por eso también estas actividades están en español. Sí, y las actividades están relacionadas con el seminario de cultura, con los seminarios de cultura, que son los tramos que se dan a mediodía, que son clases en español en conjunto con la Universidad de 3 de Febrero. Exacto, y hay algunas cosas que a mí me gustan mucho que van pasando de un seminario al otro, ¿no? En el seminario obviamente es una experiencia preciosa, pero de un seminario al otro pasa que gente que es estudiante va presentando algunos temas y los vamos, y esas personas pasan a ser en algún momento presentadoras de un programa o profesores de idioma, que hace poco, bueno, estuvieron Avi y Chivis, que empezaron como compañeros, ¿sí? Como compañeros estudiantes y después pasaron a Lehrer, que, bueno, pasa esto con Oscar. Pasa incluso con Sonia Kramer de Brasil, que ella presentó, digamos, fue parte de un panel en el seminario anterior, pero presentó este programa de Vivir con Yiddish, de la música de infancia, su investigación, y bueno, y la verdad que cómo no vamos a convocarla para que presente al resto de la gente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la primera semana Javier Sinay estuvo en la radio presentando el libro en el que habla de su bisabuelo. Laura Jaimovici fue alumna del seminario, también es parte del panel. Bueno, estas cosas, en Ivo pasan cosas. Y es parte también de esa presentación de mucha gente
que aparece en Instagram y en la página del Ivo, que cuenta su experiencia con el Yiddish, su experiencia de vida y qué relación tienen con el Ivo, que llama mucho la atención y la gente está muy contenta con esas presentaciones. Silvia y Ayerkoya, realmente. Bueno, Sheinem Dank, gracias Judith. Gracias Cualquier todos, a duda, todas. nos escriben por cualquier medio que se les ocurra, cualquier email, nos mandan comentarios por Facebook y vamos a tratar de responder lo antes posible. Así es. Bueno, a Sheinem Dank y continúan ustedes. Y bueno, y acuérdense que si bien pueden preguntar y decir, las respuestas son solamente voces femeninas. Así es, así es. Y anótense para el TEI del miércoles, ¿eh? ¿El miércoles a qué hora? Miércoles 7 de la tarde. Anótense, van a recibir el Zoom y tanto para el TEI como para el seminario, no se preocupen que cada uno y cada una va a recibir el link que corresponde, ¿sí? Siempre puede ser un día antes o puede ser el mismo día, pero todos van a poder hacer clic e ingresar al TEI o ingresar al seminario. Muchas gracias, Judith. Läuft nicht weg, Silvia, que tengo una pregunta especial para vos. Itzik, ¿qué pasa con... Interesante, yo dos cosas. Uno, a la gente que es fácil, el miércoles es el 7 a las 7. ¿Ok? Imposible, el 7 a las 7, hay que estar en el TEI. Te falta un 7. El 7 del 7 a las 7. Oh. Así es. Te quiero preguntar a vos, seguro Judith en algún momento. ¿El Jewish Chronicle es el diario judío no en Yiddish más viejo del mundo? Tengo mis serias dudas si es el más viejo, porque el primero que salió en judeo español salió en Ámsterdam, la Gaceta de Ámsterdam, 1600 sí. Y algo. No, después salió en Yiddish, Die Couranten, que era la competencia en el siglo XVII entre los sefardim y los ashkenazim. Yo preguntaba, digo que sigue apareciendo hasta el día de hoy, creo que sí, ¿no? El actual es el más antiguo en el mundo. Eso quería decir. Sí. No el primero. El primero fue en español y en Ámsterdam. Y ahora la pregunta para Silvia. ¿Hay algún cumpleaños en la familia esta semana? ¿Cuándo cumple Nehama? Porque una oyente la felicita para su cumpleaños. Develaremos el misterio prontamente. Con el micrófono abierto va a responder Silvia. Sí. Desapareció Silvia. Y entonces vamos a otro Galicianer. Bruce Adler y Mike Burstein grabaron un sketch, un paso de comedia, en esa disputa entre un Litvak y un Galicianer. Y seguramente Lucas nos va a contar de esas diferencias entre un Litvak y un
Galizianer. A minut, wir haben eine Schwierigkeit. Un segundito. Ya estamos de vuelta. Un segundo. Es muy difícil tener Geschäften con un Litvak y un Galizianer. Ya viene. Estamos con un problema de transmisión. Un segundo, pero ya lo resolvemos. Si lo podemos resolver, Lucas, lo resolvemos. Y si no, pasamos directamente a esas diferencias. Hagamos una prueba más. Último intento. No es fácil manejar grabaciones en el Internet. Le pedimos, de paso vamos avisando un segundo, que ahí lo algunos oyentes, a ver, si no... Galizianer, Litvak. Ich zoek eten. Ja, ik zoek eigen. Ich zoek beten. Ja, ik zoek bijgen. Eigen. Eigen. Beigen? Eigen, stappen er best een beetje. Ich zoek Pesach. Ja, ik zoek pijs. Ich zoek Wees. Ja, ik zoek wijs. Pesach. Wijzer. Pesach. Wijzer. Gewaltig van de Wees. Der rest er via matjes herring, oi, bis die Anzatzke. Oi, Galizianer, halt hem snoep, je redt toch wie een katske. Ich red via Katze. Ja. Mal sehen. Ja. Sag mir nur. Was? Er schickt sie gestanden auf Schabbos und geschossen mit der Aschisse. Sie gestanden auf Schabes geschossen mit der Sisse. Ei, zerbrecht dem Kopf. Ich zoek Peken. Ja, ik zoek heiger. Ich zoek Zeiger. Ja, ik zoek zeiger. Heiger. Heiger. Zeiger. Heiger. Halt es mal scharab. Zerbrecht af voet. Fall in de noes. Halt es mal scharab. No. Les pedimos disculpas por los problemas de transmisión. Silvia, ¿querías aportar algo más? Sí, a Silvia va a develar el misterio. No, no hay ningún misterio. No es el cumpleaños de Nehama. No es el confirmado, no es el... Pero, no, pero bueno, no, lo que quería agregar es que este tema lo tendríamos que pasar antes de empezar cada uno de los cursos que damos. No me cabe la menor duda. Le delegamos la tarea a Lucas, a los letters. Es una joyita para entender. Y ahora habla Lucas. Y yo voy a tratar de viajar a Israel para que nuestro invitado sepa cómo ingresar. Así que Lucas va a hablar, después nos vamos a Israel con Itzik y yo ya vengo. Bien, una cosa, nuestro invitado está ingresando en estos momentos porque en esta multifuncionalidad que tenemos, ¿sí? No, bien, y acá se ve muy, lo que vimos es juegan, quienes lo entendieron habrán disfrutado y quienes no, vamos a intentar que lo disfruten. Van con el contraste entre un Yiddish del norte y un Yiddish del sur, digamos, entre un Yiddish lituano y un Yiddish polaco o ucraniano, ¿sí? Con el contraste que hay entre el EI y el AI, ¿no? En el Yiddish del norte, lo que en muchos casos se considera a veces que es el Yiddish estándar, aunque no es el Yiddish estándar, no es en gran medida, está el tema de quienes dicen Zeiger y quienes dicen Zeiger,
¿sí? Y quienes dicen, o después cuando decimos mein, weib o man, wab, ¿sí? Que eso lo vimos cuando vimos la canción de Moishe Oisher hace unos días, o mientras que en el Yiddish del sur decimos hoy, en el Yiddish del norte, en el Yiddish lituano dicen ei, en vez de no dicen Freud, dicen Frey, no dicen Broid, dicen Breit, y tal vez el más clásico es que en vez de decir wohnen, que es residir o vivir en un lugar, dicen weinen, ¿no? Entonces se reemplaza, en vez de preguntarnos wo wohnst du, ¿dónde vivís? Para no decir wo weinst du, que es donde llorás, wo freust du dich, ¿dónde te alegrás? ¿Sí? Y después, una característica de algunas zonas del Yiddish del norte, del Yiddish lituano, es lo que se conoce como der Sabesdikerlosen, que es lo que aparece acá ridiculizado en cierto modo, que dicen Sixe, dicen Vix y dicen Sabes, ¿sí? Por eso es der Sabesdikerlosen. Las Shin se vuelven Sin, ¿sí? O se vuelven Samej, que es un fenómeno que ocurre en muchas lenguas. De hecho se nota en tiempos bíblicos en lo que se conoce como Sibolet, que es la unión del sonido sh y el sonido s. También a veces ridiculizado en el habla porteño, cuando dicen que es papá, ¿no? Es el mismo fenómeno, puede pasar por un lado por el otro. En Yiddish lo tenemos no solamente con la shin, que se vuelve sin, sino también con la che, que se vuelve tse. Entonces por eso en el chiste dicen katske en vez de kachke, ¿sí? Y a veces puede pasar por el otro lado y el muz se puede volver muj, ashme muj, mujmen, como una forma de ridiculizar esa pronunciación. De hecho, lo que es interesante también en der Sabesdikerlosen, ¿sí? Que es en vez de en un Yiddish estándar sería dos Sabesdikerlosen, ¿sí? Pero se dice der Sabesdikerlosen porque además en el Yiddish lituano cae el género gramatical neutro, o el dos. Entonces no dicen no dicen dos Loschen, sino que dicen der Loschen. No dicen dos Meidl, sino que dicen die Meidl. Y así no van a decir dos Hinteles, sino der Hinteles. Así que en eso también hay una marca de cómo se habla. Si ustedes leen, usualmente cuando se escribe un Yiddish estándar que usa los tres géneros gramaticales, pero por ejemplo en los textos de Zalman Gradowski, que cuando deja documenta su experiencia en los Sonderkommando, escribe todo en lituano, escribe der Ferd, por ejemplo, y es muy clara la marca. Y también nos lleva el chiste de al Litvak hot nicht kein dos, porque el Litvak no tiene. Que no lo vamos a explicar. No lo vamos a explicar. Vea Meiv Yavin. No, wer was versteht, quien entiende, entiende. Y Así si no lo es. entienden, tiene la posibilidad de venir a estudiar Yiddish en el Ivo y aprender a disfrutar de los chistes en Yiddish. Y antes de recibir a nuestro invitado en Die ganze Yiddish Show, en Ganz nach Yiddish, que ya pronto empieza, nos vamos a Israel a que Itzik Korn, antes de que parta para Chile, nos cuente qué pasó en Israel, qué nos quiere comentar de la realidad de Israel. Adelante, Itzik. Bien, como primera medida, había todo un temita con mis vecinos que siguen cada tanto festejando con los globos incendiarios, y una de las cosas que caracteriza a este gobierno, a diferencia del que no está más, es que ahora cualquier cosa Israel contesta, y contesta fuerte. O sea, no es que tiraron un globito y el ejército de Israel le dispara alguna posición abandonada, sino que ataca objetivos militares puntuales. Esa es una de las diferencias. Mañana en el Parlamento va a ser un día muy tenso en la Knesset, porque se lleva a votación lo que se llama la Ley de Ciudadanía, que es que la prolongación de una ley que se viene prolongando ya hace 12, 13 años, que dice que
tiene que ver entre la unificación de árabes israelíes que se casaron con palestinos o palestinas y que puedan venir a vivir a Israel. Y acá hay un tema muy interesante. Dentro de la coalición de gobierno, el ala izquierda de la coalición, o sea, Meretz por un lado, algunos sectores de Abodá por otro, el Partido Árabe Nacionalista Ra'am también se oponen a esta ley. Y dentro del Likud, como estrategia para voltear a este gobierno, que es que todo lo que el gobierno proponga es no, pero hay gente dentro del Likud que ideológicamente se opone a que el Likud se oponga a esta ley, porque es una ley que propuso el Likud. Entonces, este es el famoso, hay alguien que hizo famoso, que siempre se dijo, pero Begin lo especificó claramente cuando asumió el gobierno, empezó a hablar y uno de los periodistas dice, pero señor Begin, usted hasta hace unos meses atrás hablaba diferente. Y Begin dice, le voy a explicar dos cosas. Primero, lo que se ve de acá no es lo mismo que lo que se ve de allá. Y segundo, antes cuando yo hablaba, era el jefe de la oposición. Ahora soy el Rosh HaMemshalá, el primer ministro de todo el pueblo de Israel. Ahora tengo que hablar diferente. Eso. A Klugerit. Zeyer a Klugerit. Y dos cositas para pasar a la Gansei de Yeshu. Ayer o hoy a la mañana, ya no me acuerdo, hubo un ataque a un barco de carga en el Golfo Pérsico que antes estaba en propiedad israelí, ahora lo vendieron. Parece que los iraníes se equivocaron y no sabían que el barco ya no es más israelí, pero hay un constante juego de los iraníes en atacar barcos israelíes, y no es Israel, pero cada tanto en las centrales nucleares iraníes o tienen un cortocircuito, o se les vuela un techo, o se les vuela algún científico. Y otra cosa que cambió este gobierno, ustedes se acuerdan que yo siempre les contaba que todos los meses entraba varias camionetas con 100 millones de dólares que venían de Qatar para repartir $100 a 100 familias necesitadas. Este gobierno dijo, esto no va más, no hay más plata directa que entra, porque el temor era que una parte iba a la gente, pero la otra parte iba al Hamas para que sigan financiando y haciendo sus cosas. Aparentemente, según versiones palestinas, y acá en Israel hoy ya salió en todos los diarios, la transferencia de fondos se va a hacer por intermedio de la UN, con bancos palestinos del otro lado de la franja de Abu Mazen, que es una manera de intentar controlar que el dinero efectivamente llegue a la gente. Después si van a salir y en la puerta los están esperando con un revólver y se los van a sacar, eso no se puede saber, pero por lo menos estas son algunas de las cosas que cambiaron y por ahora eso es. Y un último tema, está subiendo el tema del corona, el número de contagiados, y se está hablando de que probablemente para octubre, si los números siguen subiendo, la gente que tiene bajas defensas, la población de riesgo, aunque tengan las dos dosis, se habla de la posibilidad de una tercera dosis. Pero eso todavía está en el aire. Bueno, esto gótica, como se dice. Bueno, muchas gracias, Itzik. Saludos a los hermanos chilenos. Muchos de ellos participan en el seminario internacional. Y vamos a develar quién cantaba. Y vamos a rogar a nuestros oyentes que mandan el WhatsApp que pongan el nombre, porque no podemos adivinar por el número de teléfono los nombres. Por ejemplo, el oyente de un WhatsApp terminado en 649 contestó Hebel Katz, pero no cantó Hebel Katz. Cantó, como dice Eliezer Bobrovsky, Max Perlman. Y entonces Itzik Horn se va a Chile y nosotros nos vamos a recibir a un invitado desde Israel in die ganze Yidische Show. Adelante, Lucas, mientras Daniel Galay
prende su micrófono. Hola. Raymond die ganze jüdische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Aber Und jetzt haben wir on die ganze jüdische Show und ein mir einen speziellen Gast, was wird uns reden wegen seiner Tätigkeit in Israel und wegen seiner schäferischen Arbeit. Und wir stehen in Kontakt mit einem bekannten Ponym von unseren Argentiner Kanten. Und es ist ein Vergnügen aufzunehmen in die ganze jüdische Show Daniel Galay. Daniel Galay, was sagt, ich es weil stammt von einer wichtigen jüdischen Mischpoche, verbunden mit dem jüdischen Theater in Argentinien und in Israel, oder Jiches Atzmoy, weil ist eine schäferische Persönlichkeit in Scheiches mit Jiddisch. Daniel, wie Agnon pflegt sagen, a größen Scholem Aleichem. Was machst du, Daniel? Wo bist du, Daniel? ich mach fein, als seinem Dank von breiten Shalom Aleichem. Es ist doch eine technische Linie. Ich lebe es durch mein Computer, wird der Schmues gehen glattiger, wie als, aber derweil können wir reden und können gleichzeitig es durchführen durch den Computer. Eine Minute. Du darfst verstehen, als Technologie ist in unsere Jahren zugeschäppte Sache. Wir wollen loslernen a Musik. Du greit zu dein verlässt dem Mikrofon, von welchem du allst in Reden ist. Geh raus, komm rein, schnell durch den Computer. Und wir werden loslernen für unsere Zuhörer. Gut, aber schick mir eine Verbettung. Dieselbe Verbindung. Daniel, dieselbe Verbindung, Daniel. Ja, aber ich habe sie nicht im Computer. Aber gut, ich will sich bei mir. Lass mir euch bazoi rübergehen zu dem kommenden Segment. Sei ja so gut, Lukas, lass mir hören Eppele. Gesund, die
Daniel, du bist da? Stell on dem Mikrofon, Daniel, sei ja so gut. Du bist verstummt. Okay. Ja. Was haben wir gehört, Daniel? Wir haben gehört, einigen, was heißt Epele, was die Wörter sind traditionelle, bekannte Wörter von einem Wieglied. Und ich habe beschlossen zu schreiben eine neue Musik zu dieselbe Wörter, ein Wieglied, was mir spielt, ist eine Sache heutzutage in Israel. Und es ist für eine Sängerin, für Cello, Gitarre und noch Begleitung, andere Instrumenten. Und es ist sehr gut aufgenommen. Es gespielt auch in Ausland und gemacht ein Clip in Deutschland. Das heißt, als Chutz, ein Liebhaber von Jiddisch in Israel und ein Kämpfer für Jiddisch in Israel, bist du ein Kompositor, ein Musiker. Und lass mir hören, was sollst du in euch arbeiten, in Schaffen jetzt? Was gehst du zu? Auf dem Feld von Musik, wo du bist, eine wichtige Figur in der israelischen Musik und befragt in Jiddisch. Gut, ich schreibe tagtäglich. Ich schaffe Musik tagtäglich. Ich habe geschrieben tausende Nigunim und ständig habe ich an einem Gedanke zu schaffen Nigen in einem volkischen Charakter, ja, aber ständig trachte ich wegen einem Nigen. Und gleichzeitig habe ich jetzt verwendet eine Pjese, was behandelt sehr schwere Themen, die Themen von dem palästinensischen israelischen Sichsich. Das ist ein Plische auf Theater und es kommt von durch Amerika, aber ich kann nicht erzählen eine Sache, besser zu erzählen wegen einem Buch von meinen Pieces, was ist letztens heraus und es heißt, Moses, schweig nicht, las musas no están silenciosas. Und das Buch enthält 14 kurze Pieces für 5 Akteuren und das ist sehr leicht reinzunehmen in Jiddisch Kursen. Es sind kurze Pieces für einige Akteuren. Und es ist auch da ein Monodrame und es ist auch da eine Farce wegen Jiddisch in Israel. Eine Farce, was ist kritisch gegen der Stellung von der Medine Klappe Jiddisch, ja. Es kommt eine neue Eule, was hat lieb Jiddisch und sie vermisst sich mit dem Establishment, was nimmt sie nicht einfach so glattig. Das heißt, Daniel Galai ist der beste Beispiel von was meint Jiddisch Schaffung heutzutage, aber der Riker, was meint Jiddisch Schaffung in Medinas Israel. Erzähl unsere Zuhörer, Daniel, was ist Leivik Heus und was wahrscheinlich so der größere Poet, Hey Leivik mit Jiddisch in Israel? Gut, eine gute Frage. Ja, danke dir. Das Leivik Heus existiert schon 21 Jahre. Es ist gegründet geworden, ungefähr gewesen im Jahr 1970 und meistens von den jüdischen Schreiber und Journalisten können sich dort treffen, jeden Tag, wenn man sagen will, Weiker Schabes, und es fliegen fortkommen Unternehmungen. So 90er Jahre, in den 90er Jahren von vorigen Jahrhundert und ohne unser Jahrhundert, ist in der Matzef nicht so ausgesehen folgelig, weil sei das Publikum und sei die jüdische Schreiber sind weg. Und der Rieber ist gewesen der Hauptziel, ja so zuzuziehen, junge Deures. Und Leivik ist eine Gestalt, was ist nicht nur verbunden mit Poesie und Theater, nur mit eurer Moral, eure geistige Werten,
und mich sind inspiriert in sein Schreiben, in sein Schaffen. Ich will nur zugeben, als ich persönlich vernehme sich ganz breit mit der Thema von jüdischer Intonatie. Das heißt, was ist so speziell in jüdischen Nigen in der Musikalischkeit von der Sprache? Du darfst verstehen, Daniel, als beim Lernen der Sprache ist sehr wichtig, und unsere Zuhörer dürfen das auch verstehen, das ist sehr wichtig, der Nigen von der Sprache. Alle Sprachen haben ein Nigen und Jiddisch hat euch hier Nigen. Und du lernst Kursen wegen dem über der Welt. Ja, ich habe gehört, Talmidim von Japan, von Australien, von Europa, von den Vereinigten Staaten. Jetzt geht dann ein Kurs, organisiert durch einen Arbeiterring. Und ich bin sehr stolz, als ein Amerikaner, Argentinier, israelischer Jiddischist, hat ausgefunden dem Sod von der jiddischen Intonatie, weil Sachmenschen, Forscher, Linguisten haben bezeichnet, wie wichtig das ist. Aber sagen spezifisch und anweisen andere, ja so, man kann sich vereignen, eine gute Intonatie ist gewinn unmöglich. Eins zu Tag, das ist möglich, man darf nur wählen und verstehen die Wichtigkeit von der Nigen. Der Nigen ist ein Teil von der Neshama, von der Sprache. Jeder einer kann sich lernen. Euch hat nicht gehört, die Sprache in der Mischproche, bei den Eltern oder Seide Bobe. Und es ist wichtig, weil dem Jiddisch klingt schöner, richtiger, klarer, besser für sie hören. Und es gibt eine Sicherheit dem Redner und dem Abnehmer von seiner Rede. Okay, das wird sein sicher für uns in Argentinien. Dich verbeten noch einmal, du bist doch ein öfter Besucher, käme nicht, aber durch Zoom oder durch der neue jiddische Show, dich verbeten zu verbreitern die Gedanken herum dem Nigen von Jiddisch. Und du kannst etwas erzählen in kurzen, weil wir halten schon beim Schließen unser Programm. Was kommt vor in Israel auf dem Feld von Jiddisch? Gut, in allgemein, wie in anderen Ländern, ob wir mehr Talmidim, sei von älteren Dorf, was kehren sich zu der Sprache, und auch Jüngere. Und es ist lebendig, und das ist, wollte ich gesagt, ist der Zentrum von der Geschehnis. Es sind doch Vorstellungen von dem Theater, und es sind da Singer, was treten heraus. Aber der Rieker ist die jungen Menschen, welche will wissen mehr von sich allein, wer sie sehen. Und Jiddisch ist der beste Mittel. Und sie doch hat ein größtes Interesse in der ethnischen Definition, was ist ein Ashkenazi-Ried, ein Mizrachi-Ried, ein Sfardischer-Ried. Und das ist gut für uns. Man darf sich reintrachten in der Thema, die wissen besser, welche ist unsere Eigenartigkeit und wie können wir besser beitragen zu der Kultur von Land, weil sie da sagt, was zu tun. Und du tust sehr Sache. A schönem Dank, Daniel, für Kommen und Auftreten mit uns in der ganzen jiddischen Show. Und im März Hashem wird man dich weiter beten, zuzugeben, was geschieht in Israel auf dem Feld von Jiddisch, und du sollst uns erzählen, deine Tätigkeiten. Mit Vergnügen. Dank. Mit Vergnügen, Daniel. Dank, Avrum. Dank dir, und Hevre, wir werden sich gesegnen.
Die kommende Woche wird man sich noch einmal treffen und schmussen wegen anderen Themen, wegen die letzte Zubereitungen für ein Seminar in der Universität. Sergio, hast du winzig gearbeitet, wirst du die kommende Woche arbeiten noch mehr? Will ich bekommen meine Mamtakim? Doppelt wie vor der Woche. Oh, das ist das Wichtigste, Bruder. Lukas, sei gesund und stark. So, ihr euch. Seid mir Michael für die Kreisen, ja, das was. Darfst gar nicht beten, kein Mechile. Mechile wirst du beten, nirgends anders. Nicht bei uns. Und wir wollen schließen die Beteiligung von Daniel Galay. Unsere Zuhörer sollen verstehen, was meint schaffen neue Nigunim. Galay ist der Mechaber, der Kompositor von a Klezmer-Nigen, was die Konservatorie von Kiryat Onu hat rekordiert. Und wir schließen unser einziger Programm mit Daniels Nigen, Klezmer-Nigen. Seid alle gesund und stark. Wir warten auf euch Mittwoch auf den Tisch mit Lieder. Wir treffen sich, wie viel Seiger, Silvia? Mit dem Mikrofon wird man besser hören. 7 Seiger. Wir treffen sich 7 Seiger. Silvia wird sein, wir alle wollen sein. Und eine gute Woche, Silvia Teierinke. Eine gute Woche. Und wir hören Daniel Galays Klezmer-Nigen.
Así finalizan die Neue Yidische Show y die ganze Yidische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik die Neue Yidische Show und die ganze Yidische Show. Und mir wart neu feich die kommende Woche.